Ok, pues amigos, entusiastas del afeitado tradicional, aquí estamos nuevamente con otro video. Dejé por ahí un video de una piedra, esa misma, belga azul. Cómo se escucha cuando en ocasiones tiene uno una piedra, al menos una piedra de origen natural como la belga azul, que pueden a veces tener los bordes algo levantados. Esta está bien aplanada de este lado y por este momento también, de este lado también está bien aplanado, solo que yo generalmente utilizo este lado. He sentido desde un principio que venía un poco más plano que este lado de acá, y por eso es que aquí le puse belgas 1 para saber al derecho de las letras qué lado es el que más me gusta usar. Pero pues siendo las piedras naturales tienen sus variaciones, puede que haya un lado un poquito más áspero que otro, etc. De piedra dentro de una misma piedra a lo mejor no cambia tanto. Por ejemplo, en esta en particular no haya mucha diferencia, pero por alguna razón puede que llegue a presentarse. El cambio entre las piedras de una piedra natural se ve más de una piedra a otra, no tanto la misma piedra, pero a mí en lo personal desde el principio que la obtuve sentía un poquito mejor a la hora de afilar con este lado. Y bien, dejé por ahí un video donde lo que es este lado tenía los bordes un poquito levantados. Entonces la solución es lijar los lados, ¿no? A la hora de estar afilando la navaja barbera se llega a escuchar un ruido particular que es el que dejé en otro video, ¿ok? Por eso les dije que quise dejar un video por allí donde se nota de forma acústica cómo es que se escucha cuando una navaja va chocando con los bordes levantados de una piedra. ¿Ok? Por ahí voy a dejar el enlace a ese otro video en la descripción. Y bien, esta pues ya está bien aplanada por ambos lados. Los bordes también están aplanados, pero voy a dejar aquí nada más una pequeña demostración de cómo aplano yo los bordes, precisamente para que la navaja barbera a la hora de estarla afilando no choque con esos bordes. Te pueden echar a perder el filo y tendríamos que tal vez regresar a la piedra anterior, etcétera, etcétera. Ya cada quien su caso particular, pero les quiero demostrar cómo es que yo, en lo personal, me ha funcionado aplanar las piedras. ¿Qué es lo que uso? Generalmente utilizo esta lima de diamante. Me la recomendó un maestro afilador con más experiencia. También la solución a lo que había escuchado de este ruido que me generaba el otro lado de esta piedra eran los bordes. Me lo dijo Moisés, un afilador con mucha más experiencia. Yo soy un poquito nuevo en esto todavía, pero hemos tenido buenos resultados con lo que hemos aprendido. Entonces esta también me la recomendó otro afilador, y lo que hago, este video va a ser solamente para los bordes, levantados. Utilizo esta lija de diamante. El lado 400 es el que utilizo para el aplanado de los bordes. Entonces tenemos que este lado en particular, supongamos ya lo aplané, pero lo voy a hacer una vez más para demostrar en el video. Supongamos que tienes los bordes levantados, a veces se siente al tacto también cuando hay bordes levantados. Mojamos la piedra, mojamos la lima, y en un ángulo más o menos así empezamos a tallar, contando tal vez unas 20 veces, o cuando uno considere que ya va quedando. Todo este barrito, todo este lodito que va soltando, pues lo vamos quitando, ¿vale? Después yo lo que hago, también hay que limpiarse un poquito el lodito que le queda a la lima de diamante. Lo que hago también es, ya lo hicimos más o menos en un ángulo así, lo aplano un poquito y también le doy una repasada, más o menos así. Y vamos a contar pues igual unas
unas 20 veces, 30, ya dependerá cada quien qué tan mal están los bordes. Y vamos retirando el lodito que va soltando la piedra. Nos vamos con el otro lado, igual, quedamos así. Y luego un poquito más aplanada, así. Hay que tener cuidado con que las esquinas de la lima de diamante no vayan a chocar sobre la superficie de la piedra, porque te la van a rayar. Tal vez no afecte tanto el desempeño si es el caso de una piedra de agua, pero pues siempre es bueno tener un poquito de cuidado con luego no rayar con estas esquinas la superficie de la piedra, ¿no? Y después pasamos a la parte más angosta de la piedra. Hacemos lo mismo, vamos tallando. Igual otra repasada con la lima un poquito más aplanada, pero todavía levantada en un ángulo un poquito más pequeño. También. Okay. Ahí le di muy poquito, pero porque esta piedra ya está bien aplanada de este lado, de ambos lados, aunque solo utilizo uno. Esto es solamente una demostración, pero ya en tu caso deberás contar de quizás unas 20, unas 30 veces, lo que sea necesario. En realidad no se trata tanto de contar, sino de que tú sientas que ya está bien aplanada la piedra afiladora, ¿vale? Después lo que son aquí las esquinas también un poquito, así y así. Como digo, teniendo siempre cuidado con esta lija de diamante, que de hecho es pesada. Puedes rayar también tu lavabo, y pues ahí tu esposa o tu pareja no te vayan a regañar, ¿no? Vamos con otro lado de aquí y otro lado de acá. Yo aquí, como te repito, no lo estoy haciendo mucho porque ya lo hice. Esto es más que nada una demostración para cómo es que lo hago yo y cómo podría funcionarte a ti. A lo mejor a ti te funciona hacerlo con una lija Fandeli o 3M, pero a mí me ha venido bastante práctico esta lima de diamante. Igual con cuidado de no rayar la superficie de la piedra con los bordes de la lima, Y vamos limpiando el barrito. O hay quien le dice lodito, ¿no? También. Esto mismo es lo que algunas personas hacen para generar sobre la superficie de la piedra el barrillo o lodillo o slurry con el que a veces incrementamos la capacidad afiladora de la piedra. Pues es lo mismo, pero solamente con los bordes, ¿no? Bueno, esa es la forma en que a mí me funciona aplanar las piedras afiladoras, tanto las naturales como las sintéticas. Es lo que yo hago, al menos para los bordes. Para la superficie después dejaré otro video, porque lo que hay que hacer es marcar con un lápiz como una cuadrícula, y después tallar la superficie de la piedra hasta que desaparezcan todas las líneas que marcaste, ¿ok? En el caso de una piedra como esta, yo lo que hago, como tú rayas aquí con el lápiz, no se ve. Entonces lo que hago es que lo hago con un plumón, con un Sharpie. Pero si la piedra es una belga amarilla o alguna piedra sintética de un color claro, con un lápiz fácil lo marcas, ¿no? Solamente para esta, que es muy oscura, pues utilizo un plumón, un Sharpie. Pero bueno, eso ya será tema para otro video. Pues bueno, espero que la demostración les sea de ayuda. Recuerden que no es lo que me funcione a mí, sino lo que te funcione a ti. Pero pues les quería compartir la forma en que yo aplano la piedra afiladora. Bueno, pues que estén muy bien y espero que les haya servido. Un saludo.